Hola a todos, aquí la biblioteca de Pueblo Lavanda en el primer creepypasta de Pokémon. Hoy hablaremos sobre el conocido creepypasta rojo estrangulado. Bien, empecemos. Hay un montón de historias que tratan de juegos hackeados de Pokémon. Algunas de ellas pueden ser bastante simples, como la de una versión en la que se obtiene un fantasma como inicial. Otras sin embargo son exageradas. Historias simples sobre las personas que mueren después de jugar un juego, o el juego hablando con ellos. ¿Los escritores no saben acaso que menos es más? Ah, bueno, me estoy desviando. Me fui interesando en estos juegos hackeados que puedes conseguir en tiendas de segunda mano, en eBay, o entregados por las personas sin hogar a los transeúntes al azar. Nunca tuve el placer de encontrarme con esos interesantes individuos. Simplemente encontré este cartucho en un cubo de basura mientras el camión estaba ya recogiendo los cubos de mis vecinos. Le pregunté al basurero si podía llevármelo, y no pareció importarle. Solo era un trasto que alguien había tirado. Por supuesto le pregunté a mi vecina por si lo habían tirado por error y en realidad lo querían, aunque ella se mostró perpleja, como si nunca jamás lo hubiese visto. Su hijo lo agarró, y al ver el cartucho, empezó a decirle a su madre Pokémon. Lo quiero, mami. Pero su madre le dijo que no, ya que yo lo había encontrado. Él ni siquiera tenía una Game Boy, simplemente le gustaba Pokémon. Sin pensarlo más, volví a mi casa, mirando la pegatina del cartucho. Solo era una versión simple del juego Pokémon rojo, aunque me percaté de que la pegatina estaba algo rota por el cuello de Charizard. Sin embargo, eso es algo que cabría esperar de un juego viejo. Yo tenía el Pokémon azul cuando era niño, así que me moría de ganas por ver las diferencias, aunque mínimas, que habría entre una edición y otra. Me llevé una enorme decepción cuando encendí el cartucho y vi en la pantalla de inicio el título de Pokémon Edición Rojo Estrangulado. Maldita sea. Era un hack. Los hacks tenían su gracia, pero ningún valor monetario. Los originales sí que pueden ser bastante interesantes hoy en día, y simplemente quería jugar a Pokémon Rojo. En fin, es gratis, así que por probar el nombre era estúpido de todas formas. Rojo estrangulado. Eso no tenía sentido. Era una mala descripción de una mórbida muerte, ya que uno cuando se asfixia y se queda sin aire se pone afulado, no rojo. Quizás había un par de hacks para ambas ediciones, y yo conseguí el hack de Pokémon rojo. Cuanto más lo pensaba, más me interesaba. Mi decepción inicial se fue volviendo curiosidad. Quería saber lo que el creador había hecho, e iba a anotar todo lo que viese. La primera cosa rara que noté fue que el Pokémon junto al entrenador era Charizard y no Charmander. Además, siempre era Charizard, nunca aparecía otro Pokémon aún tras haber esperado 5 minutos. Le di a Start y no se escuchó el sonido de ningún Charizard como supuse que ocurriría. Vi que había una opción de continuar, así que hice lo que supongo que todos hacen con los juegos usados y vería lo que hizo el dueño anterior. No, no. ¿Cómo que no? El juego no me dejaba continuar la partida, a pesar de que en el cuarto intento sí que pude escuchar, débilmente, el grito de Charizard. Cansado de esperar, empecé una partida nueva, justo como hubiera hecho tras comprobar el avance que llevaba la vieja. La pantalla se volvió negra. Ni profesor Oak, ni música de inicio, ni nada. Poco después, la pantalla regresó, mostrando un dormitorio, 2 camas, 2 televisores, y un ordenador en la esquina. El aspecto de mi entrenador era el mismo de siempre, coincidiendo con la edición roja original. Me llamaba la atención que no me habían preguntado en ningún momento el nombre, pero mis preguntas quedaron respondidas al abrir el menú y ver el nombre de mi entrenador, Steven. No, no es mi nombre real ni ninguna de esas cosas siniestras que siempre se ven en estas historias. El juego no estaba embrujado ni nada, al menos de momento. Simplemente había elegido ya un nombre. Miré por curiosidad la ficha de entrenador. La cantidad inicial de dinero, ninguna medalla, pero el aspecto de mi personaje era diferente al original. Tenía el pelo más largo, casi alcanzaba la mitad de su espalda, y en vez de la típica expresión neutra de rojo, su cara mostraba una sonrisa de superioridad. Personalmente, este sprite me gustaba mucho más que el original. Luego revisé el Pokémon. También estaba ya decidido. Un Charmander nivel 5 llamado Mickey. No tenía nada raro. Tenía estadísticas normales para un Charmander, y los ataques gruñido y arañazo. El juego estaba siendo bastante normal. Volviendo a la partida, empecé a moverme por la habitación. El pelo largo de mi personaje se podía ver cuando me ponía de espaldas. No reconocía la casa. Cuando bajé por las escaleras, vi otro entrenador que me habló en cuanto bajé. Mike, ¿ya estás listo? Steven, sí.
Supuse que Mike era mi rival, con el nombre también puesto por defecto, sustituyendo al típico personaje de azul, pero recordando que la habitación tenía 2 camas, probablemente serían hermanos. Hablaron un rato, con el típico diálogo de Pokémon, ser el mejor entrenador, hacerse con todos, y todo eso, antes de tener una pequeña discusión sobre quién es mejor, si Charmander o Skirle, cosa que por supuesto acabó en pelea. La misma batalla que contra Azul en el laboratorio de Oak. Arañazo, placaje, arañazo, gané simplemente por ser más rápido. Presté atención a cómo el sprite de batalla de Steven era notablemente mejor que el de Rojo. Diferente postura, un pelo que parecía ondular en el viento, y pocos cambios que lo hacían más agradable a la vista. Salí de casa tras hablar un poco con mi hermano para escuchar el tema de Pueblo Paleta. Al ir hacia el oeste confirmé que, en efecto, estaba en el mismo pueblo en el que se iniciaba la aventura en Rojo y Azul. Por alguna razón, nuestra casa estaba bastante apartada por el oeste. Eché una ojeada en la casa de Rojo, y ahí dentro estaba su madre. Al hablar con ella, me dijo que le encantaría que su hijo tomase a Steven, o sea, a mí, como un modelo a seguir cuando le llegue su turno de convertirse en entrenador Pokémon el año que viene. Eso me indicó que este acto sucedía un año antes de los eventos de Rojo y Azul. En el piso de arriba estaba Rojo jugando a la SNES y diciendo: yo también seré el mejor cuando llegue mi turno. Me estaba gustando mucho este acto. Una nueva historia, nuevos personajes, y maldita sea, Steven no era un simple tipo mudo. Tenía su historia y su reputación en el pueblo. La gente le admiraba, hablaba con él con buenos diálogos en vez de la típica charla repetitiva de tutoriales. Incluso la hermana de Azul, Talia, parecía tener una relación con él ya que su diálogo acabó con un besito y un corazón apareció en su cabeza. El profesor Oak simplemente me deseó buena suerte y me dio una Pokédex. No me lo dio con algún motivo completamente secundario para la aventura como completarla y atraparlos a todos. Me lo dio únicamente como un gesto de amabilidad, para apoyarme en mi camino. Este juego me estaba encantando más y más por momentos, tenía una buena historia. Era alguien, y no un simple chico aburrido como cualquiera del montón que nadie conoce. La historia era diferente, aunque la aventura y la jugabilidad en sí estaban intactas. Fui al norte como se suponía que tenía que hacer. Pasé por diferentes ciudades, gané las medallas en los gimnasios, incluso me estaba haciendo famoso, la gente hablaba de mí como si fuese alguien conocido. Siempre usaba a Mickey, mi Charmander, en las batallas, y mejoraba sorprendentemente rápido. Derrotó a Brock en un suspiro, y apaleó a Misty sin el menor problema. No le afectaban tanto los ataques super eficaces, y hacía mucho más daño que un Charmander común. Arrasaba con todo, incluso evolucionó a Charizard al nivel 25 ni más ni menos. Las cosas se pusieron raras en Pueblo Lavanda. Sí, lo sé. Ese es el lugar en el que todas las historias baratas dicen que las cosas se ponen paranormales y todo eso, pero es que ese fue el sitio en el que las cosas fueron realmente diferentes. No había invasión del Team Rocket, cosa que me extrañó un poco hasta que recordé que eso ocurriría dentro de un año, durante la aventura de Rojo. Fui a la torre Pokémon pensando en atrapar un Gastly, pero aquí empezó lo extraño. Steven. No tengo ningún motivo para entrar aquí. Steven no iba a entrar en la torre hiciera lo que hiciese. Era bastante raro. Ya sabes, hay millares de sitios en Pokémon a los que no necesitas entrar, como casas con NPCs al azar que no tienen nada que aportarte. ¿Por qué no quería entrar allí Steven? Me resigné y pensé que no necesitaría a un Gastly después de todo, ya que Mickey podía encargarse de todo sin problemas. A efectos prácticos, Pueblo Lavanda no era otra cosa que un centro Pokémon en medio del camino. Y así siguió la aventura, sin nada más en particular. Me pasé los demás gimnasios, vencí al alto mando y, al igual que estaba Azul en Pokémon Rojo como el campeón, tras derrotar a Lance tuve que enfrentarme a mi hermano Mike, cosa bastante fácil con Mickey. Tras la pelea, todo fue bastante agradable. No estaba esa tensión y rabia entre Rojo y Azul. Los hermanos se felicitaron mutuamente por haber llegado tan lejos, se estrecharon la mano, y la pantalla se puso en blanco. Sin Hall de la Fama, sin créditos. Cuando la pantalla volvió, estábamos en casa. Steven y Mike estaban hablando. Steven. Pero no quiero. Mike. Vamos, solo será un segundo para tenerla registrada en la Pokédex. Sabes que no cuenta si no soy oficialmente su maestro al menos un instante Steven. Pero es mi Mickey. Mike. Te prometo que te la devolveré, anda, por favor. Si no. No estaba muy seguro, así que le di a no Mike. Venga, por favor. No. Mike. Venga, por favor.
Me di cuenta de que esto era un simple y molesto bucle hasta que le diese así, de modo que le dejé hacer el intercambio a ver qué pasaba. Mike. ¡Genial! Pronto seremos maestros Pokémon los dos, Steven. La pantalla mostró una animación como cuando dos personas hacen un intercambio. Me desconcertó un poco por eso de estar jugando solo, pero me pareció lógico. Vi cómo Mickey fue viajando por el cable lentamente. ¡Pam! El sonido me sorprendió mucho. Estaba solo en la habitación y la consola sonó a máximo volumen. Parece que el juego se había congelado. Mickey estaba en medio del cable Link, pero no se movía y el juego no respondía aunque pulsase cualquier botón. Apagué la consola a ver si podía hacerlo funcionar. Tras encenderla de nuevo, en la pantalla de título ya no había ningún Charizard. Tampoco había opción de elegir una partida nueva. Solo podía continuar. Tuve un mal presentimiento, pero miré cómo había quedado la partida. Se me desencajó la mandíbula cuando vi un texto en pantalla un año después. El tema de Pueblo Lavanda sonó, con su típica melodía. La pantalla iba apareciendo tras un fondo en negro. Steven estaba en la torre Pokémon. Era extraño que sonase el tema de Pueblo Lavanda. La torre tiene su propio tema musical. Estaba frente a una lápida. No hacía nada, así que decidí pulsar a Steven. Estaba confuso, e intenté moverme. Tenía el control del personaje. Fui al menú para comprobar mi equipo. Mickey no estaba. No solo Mickey. Todos mis Pokémon. No tenía a nadie. La Pokédex no aparecía en el menú. Mi bolsa estaba vacía. Miré en la tarjeta de entrenador. No había dinero. No había medallas. El tiempo jugado era de 8,795 horas, lo cual es imposible ya que la última vez que guardé solo había registrado 30. Pero lo más extraño de esta tarjeta era la foto del entrenador. La imagen de ese confiado y enérgico entrenador era distinta. Sus ojos cerrados, su cara agachada, y su sonrisa extinta. Su melena, antes perfectamente arreglada, ahora estaba desaliñada y despeinada. No podía seguir mirando esa imagen. Quise irme de la torre. Me dirigí a la salida, pero a cada paso que daba, la pantalla temblaba como si tuviese un Pokémon envenenado. Me temía lo peor. Revisé la ficha de entrenador. A cada paso que daba, la imagen empeoraba. Agachaba más la cabeza. Se encorvaba más. Para cuando salí de la torre, estaba arrodillado en el suelo, con las manos tapando su cara y el pelo alborotado. Ya me imaginaba qué había sucedido, pero esto me lo confirmó. Empecé a atar cabos. Por eso no había un campeón cuando mi rival en Pokémon Rojo gana la liga. Por eso Azul se vuelve campeón sin ningún problema y nadie ocupa su puesto. Porque el campeón anterior se había rendido. Su preciosa Mickey había muerto, y con ella todo lo que era importante para él. Se deshizo de sus Pokémon, de su Pokédex, de todo lo que podía tener. Todo eso lo tiró y lo abandonó durante este año. Incluso hice el cálculo. El tiempo jugado eran mis 30 horas de juego y las 8,765 horas que tiene un año. Aún así, el juego continuaba. Pensé que tenía que seguir de alguna forma. Si esto fuese el final, hubiera visto los créditos, un fin de partida. Pero el juego seguía. Hablé con la gente y todos me decían cosas del mismo estilo: ¿estás bien? ¿Todavía sigues lamentándolo? Si hay algo que podamos hacer por ti, Steven, no les respondía. Todos decían constantemente lo mismo. Ahora no tenía ganas de dejar el juego. Quería saber cómo acabaría todo. Fui a la hierba alta, bastante curioso, y no tardé en pelear contra un Rattata. No envié a ningún Pokémon. Solo estaba el sprite de Steven. Me preguntaba cómo iba a pelear. Rattata salvaje te dejó marchar. La batalla acabó sin que sucediese nada. Me ignoraban los Pidgey, los Rattata, los Ponyta. La música tampoco cambiaba. No importa a dónde fuese, el tema de Pueblo Lavanda sonaba por los altavoces de la pequeña Game Boy. A veces un poco ralentizada, a veces no. Fui a todas partes, hablé con todo el mundo, preguntándome qué demonios tenía que hacer. Me sentía tremendamente frustrado. Eso junto a la atmósfera deprimente que había en todas partes hacía insoportable mi experiencia. Ya me estaba empezando a enfadar. No hacía más que oír condolencias y gente que me ofrecía limonadas o cosas así, a lo que Steven siempre contestaba: no. Casi me doy una bofetada por no haberme dado cuenta antes de la respuesta. Pueblo Paleta. Ahí fue donde empezó todo. El camino fue tremendamente largo. No tenía Pokémons que usasen vuelo. No tenía bicicleta. Y encima parecía que Steven caminaba más lento que de costumbre. Una vez llegué, nada era demasiado diferente.
El profesor Oa decía lo siento, supongo que son cosas que pasan. La hermana de Azul también me habló, por favor no vuelvas a irte de casa. La madre de Rojo ni siquiera me dirigía la palabra. Sin nada más que hacer, caminé hacia el oeste, donde estaba mi casa, a la cual nunca había entrado desde que dejé Pueblo Paleta. Allí estaba Mike, que no hacía nada y solo decía lo siento. Pensé que a lo mejor sí que es este el final del juego. Me parecía bastante raro acabar con Steven caminando sin rumbo y deprimido por todo canto. Cuando fui al piso superior y fui a la cama, Steven habló: me voy a dormir. La pantalla se puso negra por un momento, pero pronto volvió, con un tono oscuro por todo el escenario. Mike estaba tumbado en la otra cama. Por lo visto, era de noche. Steven, voy a hacerlo. ¿Hacer qué? No tenía ni idea. Intenté inspeccionar por la casa, pero nada sucedía. Tan pronto salí por la puerta, vi un mensaje. Steven, eso puede traerla de vuelta, eso puede hacer lo que sea. ¿Qué demonios era eso? Algo que podía hacer cualquier cosa. No tenía ni idea de lo que hablaba. Intenté marcharme de Pueblo Paleta por el camino normal, pero no me dejaba. Steven, por ahí no. No seguiría ese camino. Intenté entrar en las casas. Steven, que les den. Da igual lo que hiciese, no encontraba el camino. Pero me había olvidado de que este no es un juego normal de Pokémon. Por accidente, choqué con el agua, y para mi sorpresa Steven se metió, con la mitad de su cuerpo sumergido, como los nadadores que hay en el gimnasio de Ciudad Celeste. No sabía que podía nada. Steven, el perdido. ¿El perdido? Le di a pausa un instante. ¿El perdido, de Missing One, en serio? Nunca había intentado el truco de mi signo en este cartucho, pero la idea encajaría bastante con lo que estaba diciendo Steven. Nadé hasta Isla Canela, y empecé a sentir que había algo raro. Mejor dicho, que no lo había. El tema de Pueblo Lavanda se había callado. No se oía nada. Ni había Pokémons. Llegué hasta Canela y nadé por la costa como en el truco de mi signo, arriba y abajo. Mi signo salvaje apareció. Steven, mío. Mi signo salvaje fue capturado. ¿Qué demonios? Steven no hizo nada. Simplemente le mandó a esa atrocidad de datos fallidos que se uniese a su equipo. Mejor dicho, a que le obedeciese. Fui al menú, y mi signo no estaba en mi equipo, sino en la mochila. Comprobé la tarjeta de entrenador, y en la imagen, Steven estaba dándome la espalda, con las manos en sus bolsillos. Comprendí lo que tenía que hacer ahora. Llegué a tierra y fui hacia el único lugar al que podría ir ahora. Pueblo Lavanda. Todos los entrenadores con los que me encontraba me ignoraban. Desviaban la mirada. Incluso aquellos que en principio no deberían moverse. Los guardias que hay en las casetas entre ruta y ruta solo me decían márchate. Todos dijeron lo mismo, hasta que uno dijo unas palabras que me helaron el alma. A veces es mejor estar muerto. Mis manos empezaban a sudar. Steven quería hacer lo imposible, algo que cualquiera vería como un crimen contra natura. Me calmé, y me centré. Esto es solo un juego. E iba a completarlo. Me costó una eternidad llegar a la torre Pokémon, pero una vez allí solo tuve que armarme de valor, respirar hondo, y dirigirme a la lápida. Recordaba perfectamente cuál era. Primero la inspeccioné. Steven, Mickey. Nada pasó. Abrí la mochila y usé el objeto mi signo. Oak. Steven, no lo uses. Me recordaba cómo el profesor nos recordaba mágicamente cuando no debíamos usar ciertos objetos, como la bicicleta dentro de un edificio, aunque este mensaje era distinto, era peor. Steven respondió. Steven, en un mundo tan tramposo, no tengo por qué jugar limpio. Steven usó eso. Steven obtuvo $. ¿Qué maldita cosa acababa de conseguir? No pude averiguarlo ya que a partir de aquí el juego funcionó solo. Steven salió de la torre sin que yo se lo mandase, caminado paso a paso por su cuenta. El tema de Pueblo Lavanda sonaba de nuevo por todo el mundo. Cada vez que cambiaba de ruta y la música debería cambiar, la canción se volvía más lenta y distorsionada. Para cuando llegó a Ciudad Celeste, era ya un estruendo infernal. Solo le miraba, preguntándome a dónde se dirigía. Pero era ya bastante obvio. Iba a Pueblo Paleta. La música iba parando, nota a nota, una vez que llegaba a mi hogar. Para cuando entré en casa, ya solo se escuchaba silencio. Como supuse, entró, y subió lentamente las escaleras. Steven se movía paso a paso, mirando hacia la cama de su hermano, mirándole a la cara. Primero, pensé que el juego se había congelado, ya que no pasaba nada. Estaba quieto y no podía moverlo. Me di cuenta de que podía abrir el menú, y comprobé la tarjeta de entrenador.
Sonó un sonido extraño, como el grito de un Pokémon distorsionado, y en la imagen Steven estaba mirándome directamente, con la espalda encorvada y el pelo alborotado tapándole la cara. Entre sus mechones, no había ningún rostro. Solo dos ojos rojos sobre una sombra negra como la noche. Pero eso no era todo. Su nombre era S. 3V3N. Nos mirábamos a la cara. Mis ojos se ponían borrosos. No podía apartar la mirada hasta que noté mi cara húmeda. Estaba llorando como un bebé. No podía aguantar las lágrimas, estaba con este chico desde el primer momento, le llevé a la grandeza, al éxito, y ahora tenía que verlo caer así tras un accidente. Y ahora era esta cosa. Esta abominación. Le estuve viendo, paso a paso, volverse demente. Cerré la tarjeta de entrenador para guardar la partida, aún entre sollozos, queriendo dejarlo. Pero no pude. No queda nada que guardar. El menú de guardar no se apagaba hiciera lo que hiciese, así que comprobé la bolsa y no había nada. Miré en mi equipo Pokémon, y había un miembro. Solo uno. Un pequeño Sprite. Con 0 PS, y con el estado MRT. Su nombre era $, y tenía 4 opciones. Estado. Es ella. Cambiar. Nunca. Cerrar. No. Estrangular. Mis dedos temblaban. Seleccioné estrangular, mostrando a Steven en la habitación de nuevo. S. 3V3N. Adiós. El juego se apagó solo. Estaba más confuso que asustado. Me había quedado impactado, y lo volví a encender. La pantalla mostraba la imagen demente de S. 3V3N, y un Charizard horriblemente desfigurado y glitcheado. Pulsé Start y seleccioné Continuar. Todo lo que vi fue un plano general de Pueblo Paleta, mostrando la casa de Steven al oeste, rodeada de hierba alta, y con una muralla de rocas que la separaba del resto del pueblo. No había sonido alguno, y la pantalla se iba desvaneciendo hasta que regresó sola a la pantalla de título. Estaba exactamente igual que como la encontré. Un entrenador con su Charizard. Intenté darle a continuar. No.